Sí, sabemos que el wrestling puede que sea guionizado y que las luchas sean predeterminadas, pero eso no significa que necesariamente todas las luchas terminen tal como se esperaban, ya sea por la frustración, irrespeto o algunas cosas que hayan pasado durante la rivalidad que hayan tirado el kayfabe directamente a la basura, saboteando las luchas en vivo en frente de los fanáticos atónitos y bookers o promotores completamente furiosos. Quédate ahora mismo y mira con nosotros a los 10 luchadores que arruinaron un combate a propósito en el Orbe Wrestling. Bienvenidos. Número 10. Owen Hart y Mick Foley. Sí, lo sé, es difícil pensar que estos dos luchadores hayan tenido un mal combate alguna vez en su vida, pero no fue tanto por el hate entre ellos dos, sino fue gracias a Dave Meltzer. ¿Otra vez tú, güey? Esto fue porque el periodista se encontraba en un house show en San José y decidieron tener la peor lucha posible para el periodista. Esto revelado en la autobiografía publicada por Mick Foley llamada Have a Nice Day. Ambos decidieron darle el peor combate posible al Señor de las Estrellas, quien Owen Hart era conocido por jugar bromas con los luchadores, sobrevendiendo cada movida en la lucha, hasta usando una bolsa de crispetas como tuvo Mankind más adelante en una lucha con The Rock. Lastimosamente no hay metraje oficial de esto, pero es una anécdota muy interesante de recordar. Sin embargo, Dave Meltzer no tenía ni idea de lo que estaba pasando, y para desgracia de los luchadores, Meltzer resultó tan entretenido que no le dio ni una nota negativa. Here's the thing, I didn't know that they were doing this. I did watch the match and go, they took bags of popcorn and they would hit each other with bags of popcorn and sell it like crazy, and it was absolutely preposterous. But it also got over, and also, even those guys trying to be bad, exactly. They were still like it really wasn't like what I would call a bad, it was a ridiculous match. Right. It was like watching two guys do a comedy match, but they're talented guys. It really wasn't anything resembling like a negative star horrible match. It was a comedy match that got over with the crowd. Número 9. Dean Ambrose vs Brock Lesnar. Lo amen o lo odien, Brock Lesnar es uno de los mejores luchadores del mundo. Cuando la bestia está en una lucha hay que prestar atención, y por ello la lucha en WrestleMania 32 contra Dean Ambrose resultaba interesante, a pesar de que las promos entre Lesnar y Ambrose y la construcción de esta rivalidad fue bastante deficiente. Aún así estaban intrigados de lo que podrían hacer en el ring, sin embargo fue una total decepción. La perspectiva de Moxley no parecía haber interés en Brock en tener una buena lucha, y los problemas que tuvo con él al momento de luchar, ni siquiera de Vince o de alguno de los productores de la lucha. En la entrevista de Wade Keller, Jon Moxley diría lo siguiente acerca de las complicaciones de trabajar con la bestia encarnada. He didn't want to be there. I mean, he put in the in the weeks leading up, I'm like, because this thing is a street fight. It's not like a match you can just call in a ring. It's a street fight at WrestleMania. So we got to get stunts approved, set up. We got to get the right props for table bumps or whatever stuff we're going to do, And, I pitched all this stuff to everybody, all the producers, and I feel like I'm just getting ignored. Because, our match wasn't important to any of the producers or writers or Vince. They gave me enough to give me the match, but they didn't give me any help to, make it a good angle or, make it, a hotter thing people want to see. And then, can we do this? Can we do this? Can we... all these different stunts and stuff. I'm ready to die in the ring. I'm like, dude, I'm ready to take the worst. I'm not trying to put Brock through abuse. I'm trying to take the worst beating in the history of the world. I'm ready to be, I'm like, if he kills me, great, I'll go down as a legend. I was ready to do anything. But in the weeks leading up, the angle's not good. Brock's not even there half the time. We don't do anything interesting. Mientras tanto, Lesnar no diría nada al respecto, pero Paul Heyman no se quedaría callado diciendo esto. Anybody who thinks that Brock Lesnar is lazy is not taking a look at the right circumstance. Come on. Lazy? Lazy got him to an NCAA Division I heavyweight championship. Lazy had him knock out Randy Couture in his fourth MMA fight, the greatest heavyweight champion of all time in UFC. Tal vez Lesnar no quiso arruinar la lucha con Moxley, pero sí no parecía mostrar ningún interés. Número 8. Ric Flair vs Bret Hart. Sabemos que Bret Hart es conocido por ser uno de los mejores luchadores de la historia del wrestling, pero también es el más chocho y fastidioso, por criticar básicamente a casi todos los luchadores de su época y de la era actual, ya que The Hitman diría que The Nurture Boy no tendría nada de psicología en el ring. En su libro autobiográfico, sí, se lo iba
iban dos: the best there is, the best there was, the best there ever will be. Confirma lo dicho criticando, incluso públicamente mostrando respeto por el 16 veces campeón. Hart describe lo que es trabajar con Ric Flair diciendo lo siguiente: tenía muchas ganas de descubrir si realmente era el mejor trabajador del negocio, como decían todos los fanáticos y comentaristas de lucha libre. Mi papá solía llamarlo un hombre de rutina, porque hacía la misma lucha cada noche sin importar con quién trabajara. También le gustaba dictar cada paso del combate, con muy poco aporte de mi parte. Aunque después de derrotar a Flair por el WWE Championship, el combate iría de mal a peor, ya que él añadiría diciendo: poco después comencé una serie de revanchas contra Flair, quien parecía empeñado en sabotear nuestras luchas. Empecé a referirme al estilo de lucha de Ric Flair como un caos total, sin pausas ni psicología alguna. Se inventaba las cosas en el momento y las hacía sin importar si tenían sentido o no. Como técnico, Flair era uno de los mejores, pero me sorprendía lo poco que realmente sabía sobre cómo construir una gran lucha, y también me desconcertaba cómo eso pasaba desapercibido para los fanáticos y periodistas especializados que seguían adorándolo. Pero esta es la otra cara de la moneda, ya que el 16 veces campeón respondería lo siguiente: personalmente nunca vi signos de dólar en Bret Hart. Era un buen luchador físico y sólido, pero con carisma limitado y pocas habilidades para las entrevistas. También podría haber sido el presidente de su propio club de fans. Bret creía que era el mejor luchador técnico de la historia y estaba atrapado en una rutina de la que se negaba a salir. Todo luchador reconocido tiene movimientos característicos que repiten sus combates, pero aún así puedes entretener a tus fanáticos si los usas en momentos distintos o los ejecutas de maneras diferentes. Si intentaba agregar algo a los contraataques de Bret, como darle un machetazo, no lo soportaba. Todo tenía que seguir su rotación. No me malinterpretes, Bret podía dar una lucha tremenda cuando realmente importaba, pero en el día a día me parecía una persona inflexible. Aquí quedaba claro que ambos no se llevaban ni poquito. Bret le ha llamado públicamente sobrevalorado, incluso quejándose en su momento con Vince McMahon, y todo esto se vio reflejado en algunas acciones del Hitman. Vemos que quedó claro quién saboteó a quién. Con mi último aliento maldigo a Zoidberg. Número 7. Charlotte Flair vs Nia Jax. En el episodio del 30 de agosto de 2021 de Monday Night Raw, Charlotte Flair se enfrentó a Nia Jax en una lucha que rápidamente se salió de control. Lo que parecía una disputa más terminó con golpes visiblemente duros entre ambas, generando suspicacias entre los fanáticos. Adrenaline dump there, just look at this. Flair does not have an answer for Nia. Y el señor, donde le dan una cerveza, le dicen: tome esta cerveza, y ahí le bota el viaje. Uy, estamos grabando. No, señor, no, señor. Mame. Según informes confiables, lo que se vio en pantalla no solo fue dramatización, sino un momento genuinamente shoot, provocado por una falla de comunicación durante la lucha. Nia bochó un suplex inculpando, lo que tensionó el ambiente e incluso derivó en slaps reales y un enfrentamiento físico espontáneo. A pesar de ello, la lucha se completó según lo planeado, sin que existiera un conflicto real entre ellas tras bambalinas. Nia Jax más tarde declaró en The Sessions with René Paquette que simplemente reaccionó ante lo que estaba ocurriendo en el momento sin intención de dañar. Fue como: a la mierda, hombre, me están dando de verdad, no sé qué está pasando, así que le devolví un par de golpes. Terminemos esta lucha y pongamos todo en orden. La producción y ex luchadores como Devon Dudley confirmaron que todo quedó resuelto y que no hubo agresión en los pasillos después del combate. Número 6. Shawn Michaels vs Hulk Hogan. Sí, ya sabíamos que el Hulkster estaría en esta lista a pesar de que ahora está en el cielo, pero no podemos olvidar que a veces era todo un hijo de p*** y no será el único puesto en el que esté, ya que esta lucha es de las más infames de todos los tiempos. Aún así no le gana el primer lugar. Ahora, para ponerlos en contexto, la construcción de esta lucha simplemente fue excelente. Se había elegido a Shawn Michaels como el heel de la rivalidad por el asombroso trabajo que hizo durante el Screwjob de Montreal, con todos los abucheos y polémica que generó. La idea original es que Shawn Michaels y Hulk Hogan tuvieran dos luchas, empezando en Unforgiven y otra en SummerSlam, ambos teniendo una victoria en cada combate. Hulk Hogan en la inicial, pero Shawn Michaels en la última. Pero esto no funcionaría para Hulk Hogan.
Así como lo imaginaron, Shawn no estaría de acuerdo con eso, y Hulk Hogan era conocido por sus politiqueos y egoísmo, afectando a luchadores como Ultimate Warrior, Bret Hart, Randy Orton y otros que nombraremos más adelante. A este punto se había dicho que no se podía hacer esta lucha porque según Hulk Hogan estaba lesionado, pero eso no lo compró Michaels, hasta que inevitablemente la lucha se dio, pero con las condiciones dadas por el Hulkster, así que Shawn Michaels sobrevendió cada una de las movidas de la manera más exagerada y cómica posible. Hogan no podía entenderlo, pero seguía con el combate, y con Shawn vendiendo de la peor manera cada movimiento. Incluso se le acusó, pero Shawn diría lo siguiente: ya no puedo ser el tipo malo con la gente pensando que hay una parte de mí que realmente es mala. Incluso la propia lucha se salió de proporción porque eso me confirmó que tomé la decisión correcta al no volver a intentar ser heel, porque así era como yo vendía cuando era heel. Y avanzamos rápido a 2005 y ahora eso se considera overselling. Esta será una de las luchas más recordadas por la historia de WWE. A veces se visualizó a Michaels como el que quería arruinar la lucha, pero era válida por la reputación de Hulk Hogan. Antes de continuar, si te está gustando este video, puedes ayudarnos con dos cosas muy fáciles. Suscríbete para más contenido como este y dale like para que el algoritmo de YouTube nos trate mejor. Muchas gracias. Ahora sí, sigamos con el video. Número 5. Hulk Hogan vs Kevin Nash. ¿Otra vez tú, güey? Sí, otra vez tú, Hulk Hogan. Creo que todos estamos de acuerdo que los últimos años de WCW básicamente fueron horrendos. Y eso que, siendo muy amable, y parte de ello tendría que estar involucrado Hulk Hogan y la prostituía en WO. Y ya sabemos quién tuvo la genial idea de poner a luchar dos miembros de la misma facción por el World Title. Aparentemente sin saber algún contexto, todo parecía ser una gran idea, pero estamos hablando del infame y famoso Finger Poke of Doom Spot, o pellizco fatal en el dedo, llámelo como quiera. Nash y Hogan pretendían tener una pelea épica, pero al final jugarían con todo el recinto y televidentes riéndose en la cara, haciendo ese movimiento tumbando a Nash y teniendo el conteo a 3. Este momento hizo ver a la WCW totalmente vergonzoso, arruinando la rivalidad de dos luchadores. ¿Cuánto duré? Número 4. Bruiser Brody vs Lex Luger. Esta es una de las luchas más extrañas, pues este luchador dejó un legado grande en ECW por dejar huella peleando con luchadores como Terry Funk y el Iron Sheik, pero también por su tendencia a no vender los golpes de sus oponentes y a veces salirse del script durante una lucha, sobre todo en sus años finales en el wrestling, cambiando el resultado de la lucha a su antojo, no siendo de esos luchadores que son fáciles de trabajar. Aquí es cuando un joven Lex Luger en la NWA tuvo un Steel Cage Match en 1987 en Florida. Simplemente la lucha no salió nada bien. Brody no vendía ni un solo golpe de Luger. Luger le hacía una llave. Brody no la vendía. Lex Luger no tenía ni idea de qué hacer. Simplemente Brody no quería ya hacer nada, y menos por Lex. Al final el Bruiser empujaría al referee y saldría de la jaula, dejando un momento totalmente extraño. Es el punto que el joven en ese entonces se disculpó por los hechos de la lucha en caso que él hiciera algo malo, pero él no hizo nada malo y según se dijo, Bruiser Brody no quiso ayudar simplemente porque no tenía respeto por Lex Luger. Número 3. Hulk Hogan vs Jeff Jarrett. Sí, ya lo sé, no es que nos querramos dar garra, es que en serio lo amerita, y esto pasó por haberle dado control total creativo a Hulk Hogan. Ya que fue un error garrafal haciendo movimientos egoístas como el que les vamos a contar. El entonces campeón mundial de WCW, Jeff Jarrett, se supondría que vencería a Hulk Hogan. Ya saben, aplicando la clásica "That doesn't work for me, brother". That doesn't work for the brother. A lo cual Jarrett no estaría contento y creando uno de los momentos más vergonzosos en la historia de WCW y del wrestling. Al sonar la campana, Jarrett solamente se tumbó al piso para dejarse hacer el pin y así llevarse la victoria. Ahí saldría un enojado Vince Russo por
por si se preguntaban quién era el genio que buqueaba las historias de esta promoción. Pero el hombre saldría a orquestar todo lo que haría Jarrett. Hogan tomaría el micrófono y diría: este es el motivo por el que la compañía está en la mierda. Por cosas como estas, Hogan pondría su bota en el pecho del campeón llevándose la victoria. Igual ni se vio tan remilgoso, ¿no? Sin embargo, se iría molesto dejando a Russo haciendo una promo tirándole a Hulk Hogan. A pesar que eventualmente Jeff Jarrett recuperara el título y lo defendiera contra Booker T, esta es una de las luchas más arruinadas e infames de la historia. Número 2. Ángel o Demonio vs Cuervo. Este es uno de los momentos más aterradores en la historia de la lucha libre profesional en una década. La promoción de México llamada Blasphemous Lucha Extrema trataba de dos luchadores que se fueron a un casket match y todo era legal durante la lucha. Todo esto siguió acorde al plan, pero Demonio reaccionaría muy feo porque Cuervo le había dado muchos silletazos en la cabeza y decidió hacer algo inesperado, y fue haberle lanzado un ladrillo de concreto directamente en la parte de atrás de la cabeza. Inmediatamente Cuervo caería inconsciente y todos estaban preocupados. Luego de que de manera inmediata los médicos revisaran al luchador, pudo cobrar el conocimiento y ser llevado de una al backstage. Ángel y Demonio se eliminaría a sí mismo metiéndose en el ataúd de la manera más bizarra. Afortunadamente Cuervo sobreviviría al asalto y sigue luchando hasta hoy día. Sin embargo, Demonio sería acusado de intento de asesinato y, pagando por sus errores, seguiría la escena independiente de lucha, pero baneado de las promociones profesionales, inclusive usando de manera descarada el ladrillo en sus apariciones. Acá es cuando la lucha libre profesional pasa a un plano donde deja de ser tan profesional. Número 1. Sting vs Jeff Hardy. Cuando la TNA fue buqueada por Vince Russo, sí, otra vez, ¡Ya me tienes hasta la madre! tenían, ya saben, momentos, y no de la mejor manera. Claro ejemplo de ello se dio en una lucha de Jeff Hardy vs Sting en Victory Road de 2011 por el Campeonato Mundial de la TNA. La historia de Jeff Hardy con las sustancias ha sido bien documentada, cayendo en varias ocasiones en esta situación, afectando en múltiples ocasiones a luchadores en diferentes compañías. Pero esta fue la primera vez que lo vimos intoxicado en televisión en vivo a nivel global, y se puede ver que no estaba bien desde la entrada. La manera en la que estaba Hardy era totalmente vergonzosa. Ahí salió inmediatamente Eric Bishop a susurrarle a Jeff que tenía que perder por el estado en el que estaba, pero el campeón parecía ni siquiera importarle. Los fanáticos se sentían insultados y se nota que cuando tiraba su camiseta los fans se la tiraban de vuelta. La lucha no duró nada, solo par puños y la Scorpion Leg Drop notaron a un enojado y ofendido Sting, que le dieron la victoria en tan solo 90 segundos. Pueden ver la cara de decepción del Hall of Famer diciendo: esto es una mierda, lo sé, pero no fue la única vez que Hardy hizo eso, porque también pasó en el final de Resolution, donde le quitaron el título afectando a la TNA, quien actualmente lo ha perdonado, ya que hoy día es un sobrio Jeff Hardy y es parte de la división en parejas de la compañía, siendo el campeón junto con su hermano Matt Hardy. Pero eso no le quita que para nosotros sea el primer lugar y haya sido la lucha que fue arruinada a propósito por un luchador. Si les gustó este video, ya saben lo que pueden hacer: ayudarnos con un buen like, suscribiéndose y también activando la campana para las notificaciones. Todo eso nos ayuda bastante. Muchas gracias por ver este video. Vean mucho wrestling y nos vemos en la próxima.